Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, y hoy queremos subrayar el versículo 13. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Queridos amigos, aquí nos encontramos siempre en nuestro contexto bíblico, este segundo libro de Samuel. Para los que están iniciando y están tomando este curso bíblico de todos los días, sabemos que el segundo libro de Samuel es un libro histórico, narra la vida del rey David. Estamos ya en la monarquía, estamos en el Israel unificado. Es David el que unifica a las tribus de Israel. Y desde el capítulo 11 nos damos cuenta que hay un error enorme de David. Oñemos en Yahweh de Incuñandia, lleva Betsabé, que es la esposa de Urías, o Eshashupe y Ponaiterei, o Ukashupe, oñe no en día un bojeo gasuma que todo pendo y que va a botar. Y entonces le hace llamar al soldado Urías, que era un hitita que estaba en la guerra, en la campaña de guerra, o en el Kashupe, o mo vacación yo a una, o en las envirecondie algunos días, pero el soldado ese se congracia, ¿verdad?, con su gente, con los soldados, con su jefe. Joab era el jefe en ese momento del ejército. Ando hoy, dos hoy las envié con el. Entonces David tarobata, no hay que ir a los yapota. O monga uyu, veo yapo de todo un poco, y que tu jamuaya, y me da caure, todas las envié con el ando hoy de. Y entonces no sabe qué hacer David, y toma una decisión y escribe, él mismo escribe, puño y letra David, ahora acá ve cartas, vea, ahora acá Joab, con el sello y el timbre cerrado. Amón Joab, que también se hace cómplice, ¿verdad?, de este pecado de David, le pone al frente justamente de batalla. Y ahí muere porque David mismo le manda este mensaje a Joab. Y bueno, y esto es lo que sucede, queridos amigos. David, por lo tanto, ha cometido un pecado muy grave al tomar a Betsabé, la esposa de Urías el hitita, como su propia esposa, y manda ordenar la muerte de Urías. Y ante esta situación, el Señor le envía al profeta Natán, y es para confrontarse con David sobre este pecado. Y así la historia se encuentra en un contexto de la monarquía unificada. Se la manda a veces al frente Gina, lleva a David. Es decir, David tiene muy buenas actitudes, y todo lo que fuimos viendo en David, primer libro de Samuel, o mía, son cosas maravillosas. Pero Pepe justamente huyó de desliz ya cuando él está al frente, hasta podríamos decir cuando entra en el ocio. Porque ahí en el versículo 11 luego nos va diciendo que él mandó, dice, a su ejército, le manda a Joab, al jefe del ejército, pero Joab está descansando,
Ahora tenemos vacaciones. Está como diciendo, el tendotá tiene que estar siempre inmerso dentro de su pueblo. La ñandea lleva ya de cómo que tiene responsabilidad grande frente al pueblo, frente a la gente. Diga, tú ñandea la llegó de aquí para allá, ya viaja, que pea, que amor, que ya está ya de vacaciones, ya pea, que amor. Ande, oye, a con lo más importante que es justamente, estás para gobernar tu pueblo. A pea lo igual a David. Entonces, en vez de que abejó con su ejército, con su gente, y cuál la situación, va a dañar problemas, a ver, entero este lleva, ñaña un barete, allá está ñañona y no. En este caso contra los amonitas, porque tenemos que cuidar a nuestro pueblo, a nuestra gente. Esta es una forma pedagógica, queridos amigos, porque ñandeco ya es que el libro de Samuel es un libro histórico, y como histórico, pero histórico teológico, lo que queremos decir cuando hablamos de histórico, estamos queriendo decir que es un género que te hace entender que esta es una historia que te está contando. Y en esa historia tenemos nuestros personajes, a pesar de que la realidad es que es un libro teológico, ¿verdad? Que te va narrando situaciones, pero dentro de estas situaciones y un contexto histórico o un contexto teológico que encontramos aquí, con lo antropológico cultural, upebeo esa caseña de va ella pañandea, lleva la yayeje ana, la ñandera pisacuerare. Si yo estoy al frente de mi pueblo, si yo soy sacerdote y estoy al frente, se la tendo taen, alanda y cuae no lleva, va eva la oicotea en la pecera pisa lleva, yo estoy al frente, yo soy el encargado de hacienda y cuae ni estoy informado, o mejor dicho, recibo otras voces, porque upea coñe, aumía escollos y escándalos, ¿verdad? O sea, son obstáculos en nuestra vida, dice la palabra escándalo en griego, ¿verdad? Entonces, porque siempre ya ayuda la chupamea, ya ayuda la gente que te van mal informar. Entonces, upear el atendota tiene que ser persona con mucho criterio, con mucha capacidad, tiene que saber trabajar en equipo, ciertamente, pero su equipo tiene que estar, pero para informarle la verdad. Pues una vez mi de hoy ella rodea con gente que pesa nindo y cuailo y cua. O mejor dicho, hoy cua pone ahí, pa ella va la olla aprovechata de tu poder, de tu situación. Y entonces debe estar bebé como un títere, ¿verdad? O sea, que no podemos hacer nada. Este es un libro político, es decir, para todos los que estamos al frente de alguna comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción.
brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono, es el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de Hoy
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Estamos en el versículo 14 hoy especialmente. Pero, por haber despreciado al Señor, con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. El hijo, es decir, el hijo pues es lo que nosotros producimos, lo que nosotros traemos al mundo, lleva. Y entonces cada uno decimos luego, este es mi hijo, este es mi hijo, ¿verdad? Algunos, yo recuerdo, inventores, no sé, de algún producto, este es mi hijo, porque hago producir. Bueno, ahora apliquemos, queridos amigos, esta palabra, este ven, ¿verdad? En hebreo, que quiere decir el hijo, lo que nosotros producimos, lo que nosotros ofrecemos al mundo. Dentro de la mentalidad de la antigüedad, el rey justamente representaba la imagen visible de la divinidad, pero una divinidad que sirve, que se pone al servicio. Es decir, una divinidad, un Dios que camina con el pueblo. Peago la Biblia, por lo tanto, la conducta del rey, queridos amigos, modelaba la teología social del pueblo. Es decir, si él es representante de Dios, si dentro de este contexto histórico al rey se le veía como el tendotape tenon de guapeja eojoaina, entonces todos tienen los ojos puestos en el rey, es decir, en el que está rigiendo, el que está al frente de la comunidad. Todos los hijos tienen el ojo puesto en el papá, tienen los ojos puestos en la mamá, porque la cerulla poa la cesulla poa opeya ella a imitada. La cerula y ka unamo la inicioso, entonces va el esa peneme bu pendera yu pendera reza va el esa aresa va esa guabande. Entonces tienen los ojos puestos en el Señor, dice el Salmo, ¿verdad? Y entonces se moldea, toda la teología se moldea, nuestra forma de vivir se moldea de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Ahora, David le tomó aquí a Betsabé y mata a Urías, va el esa el pueblo. Va a la gente, a como cañe sea lleva, pero es imposible. De esta manera, queridos amigos, lo que el tendotá está introduciendo es la mentira, o el engaño, o justamente el querer aprovecharse de la situación, porque se la mandaba así, que atrás por la sella posea. Entonces yo escribo una carta, sello, ellos cañan de peame, ¿se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, esta reflexión es demasiado seria y demasiado profunda también. El acto del rey se vuelve entonces argumento para los demás. Es un argumento. Va a ser cosa de popea. Va a ser cosa de popea. Va a ser cosa de pequeña comportaina. Va a ser, ¿viste? El porqué de las cosas, queridos amigos. Entonces, la muerte, en este caso del hijo, no es un simple castigo, ya es a huella allí. No debe de castigo, sino que es una contranarrativa divina, o divina, que Dios demuestra dolorosamente cuál es la consecuencia de nuestro pecado. A eso nosotros le llamamos castigo de Dios, pero no hay castigo de Dios en realidad, sino que es esa parte consecuencial que implica un dolor que nosotros producimos. Ya tengo la ya producida. Porque ya ya me el ejemplo de ruta, asfalto, calle, Sarambique, la cráter, la de callecuera, etcétera, etcétera. Vea la consecuencia, mala o sufrida, y todo el pueblo, toda la comunidad, ¿entiende? Y eso también en nuestras familias. Así es que era como yo le dije hace rato, más claro que esto solamente es el agua, queridos amigos. Siendo hay cuaimba, ese va la nañantendei, nañantendese, tapa ña continuacente, hoy upeya lleva la ñan de poco, vija la ñan de vicacho, lleva. Porque eso es en realidad lo que aquí, estamos viendo. Queridos amigos, Dios mismo, ¿verdad? Que le unge al rey,
Entonces ahora le está mostrando y le está diciendo, ¿sabes qué? Yo te ungí, pero te ungí, te he dado todas estas cualidades y riquezas, porque Ñande Yaracolom me añade esas capacidades para que nosotros podamos regir y llevar adelante nuestra vida y ayudar en la comunidad. Sí o sí, nuestra misión es también la de ayudar. Primero, nosotros cuando venimos al mundo somos ayudados por la comunidad. De comunidad lleva la de la posibilidad. Ya la de maestra, ya la de país, y ya la de vecino, y ya cuánto oña, y ya la de proveedor de alimentos, entero estea ñande ya hueve. Dice la común unidad, en una unidad donde cada uno pone al servicio su cualidad. Jaupea ñande, peñande mishi, ñande ya usufrutua, upea la uva ñande, ñande ya ipuru, peñande la pisha, ome ñande. Bueno, ese es el número 1. Pero con anganera imbamare cacuapama llevare mañare echare ñandúa y jare cua lleva. Con angase jaite, pero ñeme es agüeya, ahí está el agradecer, queridos amigos. Esta es la forma de agradecer. Upeago la ñande con un corazón abierto y sincero, ya ahuilleme. Da y oír la ñande ya la ñovela ya ahuilleme. Sino que pepe ya ahuilleme, ñande la pichacuera bebé lleva porque me embaitengo ñande y cuey. Jaco ñande ya es sí. Yo desde ahora me comprometo a trabajar. Yo desde ahora que he recibido todo, me han dado todo, me han enseñado, me han dado un oficio, me han dado capacidades. Entonces, llego a lleva, pero al servicio también, así como los otros me dieron a mí, yo también voy a dar a los demás. Volvemos enseguida con más ñande. Yarañe en Antiguo Testamento. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerza
quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro el profeta Zacarías. Estamos con el capítulo 2, versículos 14 al 17. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Queridos amigos, hoy estamos celebrando la presentación de la bienaventurada Virgen María. Así que ya llevé a ti protección especial en Guanaye para este 21 de noviembre. Y nos presenta la palabra de Dios, sobre todo desde Zacarías. Es un estímulo, queridos amigos, para que podamos reconstruir nuestra vida. Ciertamente que aquí el pueblo estaba volviendo del exilio, entonces Zacarías, el recuerdo de Dios hacia su pueblo, que nos anima y que nos entusiasma para reconstruir todo lo que significa nuestra vida espiritual, el templo. Y el templo verdadero somos nosotros, queridos amigos. Este templo que Dios nos ha regalado. Este templo que históricamente fue destruido por el ejército de Babilonia, sin embargo, ahora, queridos amigos, este templo que somos nosotros, peañan de ña reconstruyeron. A pealañan de yapona.
de una manera maravillosa. Ya que es esta fiesta tan linda de nuestra madre, para reconstruir nuestro verdadero templo, que es nuestra comunidad, el verdadero templo que es nuestra nación. Es la reconstrucción. Pero después de haber pisado ahí justamente lo doloroso, porque esto sucede, queridos amigos, después de volver de Babilonia, una situación difícil por la que ellos pasaron, ser exiliados de tu tierra, pero Opey, de haber mordido el polvo, ahora volvemos y sabemos, queridos hermanos, que sin el Señor no podemos hacer nada. Peñan de Yaramante, Peñan de Yaramante, Ome Etañan de Peñan de Ñecoteve. ¿Pero para qué? Y para hacer este camino de salvación, para hacer este camino que nos va a ayudar, queridos amigos, a reconstruir nuestra propia vida, a reconstruir nuestra propia familia. Entero este entonces ya yeputa soana. A pecha manteña majeta lleva ame peñan de Yara o Yerure Haishañande. Y así vamos a decir: grita de júbilo, Jerusalén, grita de júbilo, familia, grita de júbilo, iglesia, grita de júbilo, Paraguay. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Natán marchó a su casa, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. Natán que marcha a su casa quiere decir que ahora queda la libertad también en nuestras manos. ¿Y cuál es el accionar de Dios también? Hay algunas palabras clave. Aquí, por ejemplo, el famoso, el halaj. Halaj, dentro de la teología hebrea, el halaj, palabra hebrea, se utiliza para describir la enfermedad del niño. Halaj, halaj, asirbe mitabea. Esta palabra indica enfermedad en una consecuencia del pecado, pero del pecado de David en este caso. Y una manifestación también de la ira de Dios. Upeala o esa caseña de esa palabra halaj. Halaj quiere decir, por una parte, la consecuencia del pecado, pero ¿de quién? De David. No nos olvidemos que estamos con la teología retributiva. De Yapope y Ponaña, de Yaume de Beibona. De Yapope y Bahía, aña de Yaume de Bahía. Esa pues es la teología retributiva. Hemos pecado, Dios nos castiga. Hay que arrepentirse y Dios nos restaura. O sea, la teología retributiva, que el Antiguo Testamento se basa en esta estructura teológica. Por eso que tenemos que entender muy bien, queridos amigos, antes de tomar decisiones, hay que saber qué es lo que en ese momento el autor sagrado está pensando, ¿verdad? Y entonces manifiesta de cierta manera las consecuencias en realidad de nuestro propio pecado. Ñandesigo muchas veces y posiga y sea ira, porque coche me voy a ir. Pero eso no quiere decir, si se castiga, se maldecía y alumno. A pesar de la se pesa negativa nunca porque la se maldecía, pues. No es por eso, sino que es porque vos no tuviste fuerza de voluntad de salir ante, entre comillas, esa palabra fuerte que tu mamá te dijo, que vos podés entender que es una maldición, debe ser una antemoila, si me embende, ella pues europea, etcétera, etcétera. Andere toma después en tu interpretación como una maldición, allá de obea. Pero en el fondo, porque tiene que cambiarse ahí. Entonces, ¿cómo va a porque la se maldecía?
Ay, coche, porque ya se maldecía. No, eso es porque vos no asumiste entonces tu responsabilidad ante la enseñanza de tu madre, ante la enseñanza de Dios, ante los mandamientos que Dios. Entonces son consecuencias de nuestro accionar. Entonces, queridos amigos, aquí se utiliza para describir la acción de Dios, ¿verdad? Es la acción de Dios, para darnos a entender y para que nosotros entremos en esta teología y digamos, bella y nada de situación, ya de la y no llevo poner las cosas. Después tenemos la otra palabra que es el nagá. Nagá. Upea, nagá es para describir la acción de Dios, de herir al niño. Hirió, la palabra nagá, herir. O poscoñandere, pocobaíñandere, ñane jungaje y la gente, ñane jungaba ahí, vea. Pea la famoso estilo cuartoro ojo cane, herir. El dolor, el golpe, jugande. Tu camino de cuartoro oye a llamar los perros o uveja de forma que uno no se dé cuenta o con la rodilla paz jugande de cuartoro o y todo eso, queridos amigos, es naga. Oye, pea ne un gaité, y aquí es donde Dios se presenta, dice, Dios como que golpea, te golpeó. Y ahí entonces como que quedas paralizado, ¿verdad? Porque Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño, entonces Él que da la vida y Él que da la muerte, ¿verdad? Entonces se presenta siempre, como ya hemos hablado tantas veces, y hemos dicho, a un Dios que domina, tiene la soberanía, el dominio sobre la vida, el dominio también sobre la muerte, es el creador, ¿verdad? Por eso este versículo 15 es muy interesante, porque dice, Natán marchó a su casa cuando se llama Natán, ya popámoslo, ya pone su misión. Upea la ñandilla yapona es un ejemplo y una enseñanza muy buena para el profeta. El profeta no es que se va a meter ahora, queridos amigos, a hacer algo. El profeta anuncia. Fíjense que todos los profetas gritan. Ñandella la parella, ñandella la profeta, pero la parella está diciendo sobre una realidad, la realidad del hombre, la realidad de la persona. Entonces el Señor ya ha perdonado tu pecado, vos no vas a morir, le había dicho anteriormente. Pero viene consecuencia, a pesar de que ya ha perdonado el pecado de David. Y dice, ese niño que nació de Betsabé, la esposa ahora de Urías elitita, que ya falleció, que ya murió, que David le mandó a asesinar, queridos amigos. Entonces, ahora dice, este niño cae gravemente enfermo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El enjambre de pretendientes merodeaba con insistencia alrededor de Cecilia, pero la joven lo rechazaba con tal diplomacia que, en vez de resentirse, los aspirantes idealizaban su amor y entonces, por su hermosura, donaire, discreción y ternura, Cecilia se convirtió en el arquetipo de la perfecta esposa romana que todos querían tener. Y su padre, cabeza de la familia Metello, una de las más antiguas y prestigiosas de Roma, se veía en calzas prietas para manejar la situación sin que su posición económica y social se mellara. Pero llegó a tal punto la presión que por intereses políticos tuvo que sellar su compromiso matrimonial con el noble Valeriano,
que pertenecía a uno de los clanes más tradicionales e influyentes del imperio. Y como la doncella no podía oponerse a la voluntad de su progenitor, aceptó su decisión con humildad y temor. Durante la fiesta que siguió a la ceremonia, Cecilia, aunque de cuerpo presente, mentalmente entonaba alabanzas a Dios, le pedía que la sostuviera en su voto solemne de castidad, y cuando se quedó a solas con su esposo, sostiene la tradición de las primeras comunidades cristianas, sacó fuerzas de flaqueza para decirle que no podrían consumar su matrimonio porque ella desde muy pequeña le había entregado a Dios su vida y su virginidad, de la que era guardián un ángel que no permitiría su unión carnal. Y el desconcertado marido le replicó que no creía a esa excusa, a lo que Cecilia le respondió que si deseaba conocer a ese ser celestial, debía abrazar la religión cristiana. Y más por curiosidad que por convicción aceptó el reto. Se puso en manos del Papa Urbano I, quien con su sabiduría y bondad logró su genuina conversión, y una vez bautizado, en efecto, Valeriano, pudo ver al ángel junto a su esposa, hecho que lo marcó profundamente, y desde ese momento le entregó su vida a Jesús crucificado. Cecilia, nacida en Roma a principios del siglo III, formaba parte de los Metello, familia romana de rancio abolengo que tenía una enorme influencia en los círculos imperiales, y por eso, después de ser educada de acuerdo con su rango social, su padre la convirtió en un as bajo la manga que, mediante la concertación de su matrimonio con algún aliado u opositor poderoso, le aseguraría su posición política, pero ella, influida por su nodriza, una ferviente cristiana, adoptó su fe, y como eran tiempos de persecución, mantuvo su compostura cortesana. Pero en privado, llevaba una intensa vida de oración, ayuno y entrega a Dios, que se tradujo en un voto de castidad perpetuo que no estaba dispuesta a romper por ninguna consideración, y así se lo hizo saber la misma noche de bodas a su esposo, quien luego de su sincera conversión también catequizó a su hermano Tiburcio, y juntos se dedicaron a evangelizar y a enterrar los mártires, mas esta generosa labor no pasó desapercibida para el prefecto Almaquio, que los apresó, procesó, y al negarse a abjurar de su fe, los hizo ejecutar, y sus cuerpos recogidos por Cecilia fueron sepultados en las catacumbas de San Calixto. Después de esta piadosa acción, el rumor que corría en Roma sobre su condición de cristiana se confirmó, y entonces le tocó el turno a Santa Cecilia, que, obligada a comparecer ante Almaquio, aproximadamente en el año 230, se reafirmó en su fe, y aunque trató de disuadirla por todos los medios, sus esfuerzos fueron vanos. Entonces la condenó a morir escaldada por el vapor dentro de un baño, y a pesar de que permaneció en él un tiempo prolongado, la sacaron tan rozagante como había entrado. En vista de ello ordenó su decapitación, pero el inexperto verdugo, que falló varias veces con la espada, la dejó en medio de un charco de sangre, y luego de 3 días de penosa agonía, Santa Cecilia expiró en los brazos del Papa Urbano I, quien la enterró junto a la cripta de los papas mártires en las catacumbas de San Calixto, y construyó, a petición de Santa Cecilia, un templo sobre su casa, que aún hoy se llama Iglesia de Santa Cecilia in Trastevere, desde la que se irradió en poco tiempo su devoción por toda Europa. Por eso hoy, 22 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Cecilia que fortalezca nuestra fe en todas las circunstancias. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
se ha acabado. Pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del Free Refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos nosotros con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 12 del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. David suplicó a Dios por el niño, comenzó un prolongado ayuno y por las noches dormía en el suelo. O vean, Goina dormía en el suelo, ella payeré y beguira lleva, o sea, volvés a mirar tu condición de dónde viniste. Recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Una primera enseñanza, queridos amigos, es que la oración que nace del dolor es más honesta que cualquier discurso. Yo te puedo dar mucho discurso, pero el dolor, el llanto, las lágrimas, estas son, queridos amigos, situaciones que a nosotros de a poquito nos van cambiando, nos van ablandando el corazón, nos hacen entender, queridos amigos, que la oración que nace del dolor es más honesta que cualquier discurso.
nace del corazón. Pero nace ¿de dónde? Nace el dolor. Nace el corazón porque nosotros lo vamos a anunciar y lo vamos a decir, pero de corazón, lev. Pero eso nace de un dolor inmenso que nos empuja hacia lo trascendente para salir adelante. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el ayuno revela dónde se apoya el corazón. El ayuno revela dónde se apoyaba el corazón. Es decir, en la medida en que nosotros ayunamos y nos volvemos sensibles, ahí vamos descubriendo, ya me tuve. Añañandú, ya ojina. Va a muy, ¿verdad? ¿Dónde está? Tu tesoro, ahí estará tu corazón, etc. Es la misma cosa. El ayuno nos revela dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra vida, en qué lugar dejamos esa idea esencial y fundamental para hacer un camino de salvación, en quién o en qué nos apoyamos, eso quiere decir, para buscar después estrategias que nos ayuden a salir y a cambiar. Entonces la postración enseña que la grandeza verdadera comienza desde el suelo. Esto yo suelo escuchar, ¿verdad? Porque algunos te dicen, yo voy a ir a la empresa porque mondamba, como hay muchos, ¿verdad? Que nambreo ella, a la rico pues y invierten aquí, hacen edificios allá y hacen esto aquí con la plata del pueblo, se sabe, ¿verdad? Porque estos son los ricos pues que han robado y que siguen robando, ¿verdad? Pero cuando viene alguien, ¿verdad? Que desde el vamos, pero desde dónde, del suelo, ahí oíne. Yo algunos vienen y te cuentan, yo gané por algo que es como ordenanza, ¿verdad? Y después llega así a altos cargos dentro de la empresa, o si no después hasta es dueño de una empresa, ¿entiendes? Pero comencé desde el suelo. A montar esta poner la plata, ¿ok? Acá gente más voy a poner la empresa más barata. Yo, a ver, fulano, de estudiar, de estudiamos, ayupe. Anda, yo, y la pequeñita de cuál tiene empresa, y tiene edificio, lo que sea, de ahí, pues, cuella, lleva, nada. De plata de montar, cuénteme la greco. Haré no y haré purú a los otros, ¿verdad? Para que te lleven otro negocio y que te vaya produciendo. ¿Se dan cuenta que tú ya la diferencia? Bueno, y de eso es lo que Dios te está hablando, ¿verdad? Esto tiene que ser un cambio, ¿verdad? La postración quiere decir eso, enseña que la verdadera grandeza comienza desde el suelo comienza, desde el suelo. Todo lo que vos quieras, verá, todo lo que sea. Hoy la oña caitita en donde ve, oña tindra en donde ve. Hoy tanto oye. Pero justamente porque estamos en ese camino, ¿verdad? De corrupción y que todo es igual, ¿verdad? Como si fuese, esto es lo que vale, ¿verdad? Pero esa manera, queridos amigos, no es la bíblica. Esa no es la propuesta de Dios, esa no es la propuesta bíblica. Esa es una propuesta muy humana. Incluso a esa clase de propuesta en la filosofía se le llama maquiavélica. Maquiavelo. ¿Me entiendes? Entonces, viene otra enseñanza que es el aceptar la consecuencia, ¿verdad? Aceptar las consecuencias, queridos amigos, que no contradice el amor de Dios, sino que lo profundiza. Aquí David reconoce, acepta, Señor, he pecado. Me he aprovechado de este hermano mío. Me he aprovechado, lo mandé matar a Urías y me quedé con su mujer. Y entonces, Señor, aquí estoy compungido. Y acepto la consecuencia de lo que puede suceder. David suplicó a Dios por el niño. Comenzó un prolongado ayuno y por las noches dormía en el suelo. Primero, el versículo anterior que ya hemos estudiado, ustedes pueden ir ahí a YouTube y pueden estudiar. Yahvé hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y cayó gravemente enfermo. Este es entonces el dolor. Pero acepta porque reconoce su pecado. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que la noche espiritual es parte de la conversión. La noche espiritual quiere decir el dolor, ñañandúa lleva, un ajebe ña de corazón, ñande ayocó lleva. Dios rehace, pero rehace en el silencio.
Dios rehace nuestra vida, pero en la medida en que nosotros reconocemos cómo es una noche espiritual y es parte de nuestro camino de conversión, es ahí donde Dios, en ese silencio, en esa oscuridad, comienza a rehacer tu vida. Si yo que fuera, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la